Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número uno de mecánica de fluidos. Que es la mecánica de fluido. Es el área de la física y como tal es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos, en reposo o en movimiento. Nuestro núcleo temático uno estaremos tratando definición de fluidos, propiedades de los fluidos y la aplicación de los mismos. Es un fluido. Bien, tenemos varias definiciones acá de respecto a lo que es un fluido. Una forma es aquella sustancia que se deforma continuamente cuando se aplica un esfuerzo tangencial por pequeño que sea. También lo podemos definir como una sustancia en la fase líquida o gaseosa. Esta se le conoce como fluido. La diferencia entre un sólido y un fluido se hace con base en la capacidad de la sustancia para oponer resistencia a un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante lo llamamos esfuerzo tangencial. Estado de la materia. Bien, tenemos un estado sólido, un estado fluido. Bien, para nuestro caso de competencia, el fluido se divide en una condición, bien sea líquida o bien sea gaseosa. Para los líquidos tenemos que ellos son incomprensibles. Cambian su forma sin variar el volumen, es decir, en función del recipiente que lo contenga. Pero cuando estamos hablando de un fluido de manera gaseosa, de forma gaseosa, o un gas, ellos son comprensibles. Es decir, que cambia su forma y varía su volumen. Clasificación de los fluidos. Los clasificamos fluidos ideales, reales, newtonianos y no newtonianos. Tenemos cuatro grandes grupos. Entonces, los ideales son aquellos incomprensibles y sin resistencia interna a fluir. Es decir, que su viscosidad es cero. Un ejemplo de ello es el helio a muy baja temperatura. Los fluidos reales son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o comprensibles. Los newtonianos son aquellos que tienen una viscosidad constante, no varían según la fuerza que se le apliquen a esto. Ejemplo, glicerina, aceite de silicona, aceite de hidrocarburos livianos. Y los no newtonianos son aquellos que la viscosidad varía con respecto a la temperatura o a la tensión cortante que se le aplique a esto. Ejemplo, pintura, gel, champú, entre. Así tenemos que nuestra clasificación de los fluidos en cuatro grandes
grupo, bien sea de forma líquida o gaseosa. Propiedades de los fluidos. Estas propiedades tenemos densidad, presión, viscosidad, peso específico, presión superficial, cavitación y capilaridad, entre otras. Entonces, esto significa esas condiciones a las que ellos, o entiéndase ellos como los fluidos, se desempeñan en diferentes condiciones de trabajo. Veamos la densidad. La densidad de los líquidos varían según sus propiedades. Es decir, que la densidad no es más que los términos de masa expresados por unidad de volumen. Así que tenemos la letra ρ es igual a la masa sobre unidad de volumen. Es decir, kilogramos sobre metros cúbicos o libras sobre pulgadas cúbicas, el sistema inglés, o gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, acá en nuestra gráfica vemos que mientras más hacia el fondo del vaso se muestra el líquido, entonces tiene una densidad mayor. Entonces, la miel, ¿bien? El agua, fíjense el agua donde está acá, aceite de oliva, aceite y alcohol etílico. Fíjense que son propiedades, cómo se comporta su densidad de manera líquida. Así que la resistencia a su deformación cortante o angular de la viscosidad, fíjense, tenemos cuando es más resistente, tenemos una alta viscosidad, fíjense, la temperatura, y cuando es muy fácilmente o su resistencia cortante o una poca resistencia al corte, entonces estamos hablando de una viscosidad baja. Aquí mostramos las tablas de las propiedades de los fluidos. En este caso, tomamos el agua, una presión de un bar. En tal sentido, piense que nuestra tabla de propiedades para el agua dice temperatura, densidad, módulo de elasticidad, viscosidad cinemática, la tensión superficial y la presión de vapor a diferentes temperaturas. La mostramos de 0 grados hasta 25 grados, que es lo que se conoce como en promedio de la temperatura ambiente. Y fíjense la variación de la densidad del agua a 0 grados, 999 kilogramos por cada metro cúbico. Y a 25 grados, cuando la temperatura ambiente, fíjense, la variación es muy baja de su densidad. Familiarícense entonces con esta tabla de propiedades del agua. Vamos a conseguir para diferentes tipos de fluidos. Y recuerden que los fluidos los tenemos en condiciones líquidas o en condiciones gaseosas. Bien, observemos la figura. La figura está compuesta por par de placas de hule, la cual está compactada una con respecto a la otra. Y tenemos una fuerza que tira de ella o ala de ella, que hace que se deforme la goma entre ellas, porque ella es de hule y estamos magnificando o ampliando
la sección transversal de contacto. Entonces, fíjense acá, esta sería nuestra vertical y tenemos nuestro ángulo de formación alfa para un esfuerzo cortante. ¿Bien? Se supone que el deslizamiento entre las placas de hule y la superficie superior de esta se desplaza en una cantidad igual al desplazamiento de la placa superior. Lo había explicado anteriormente. Por lo tanto, la placa inferior permanece fija. A permanecer fija, esta, estoy mostrando acá con el cursor. Por eso se está generando aquí en la parte que dice goma deformada, nuestro ángulo de formación de esfuerzo cortante. Esta permanece fija y esta donde tengo la fuerza F aplicada es la que se está desplazando, pero ella no desliza, ella simplemente le da un arrastre de ambas superficies producto de su adherencia. El equilibrio neto que actúa sobre las placas, sobre la placa horizontal, debe ser igual a cero, una condición de equilibrio. Ellas, entonces, esa fuerza va a generar una sumatoria de fuerza, esta se mueve y esta se opone, tanto estáticamente, así que su equilibrio de fuerza es igual a cero. Por lo tanto, al eliminar la fuerza acá mostrada de nuestra placa superior, el elemento, el conjunto, regresa a su posición inicial, es decir, que nuestra deformación cortante sería igual a cero, que ya no hay fuerza aplicada. Y ella soporta las fuerzas hasta un punto que no supere su elasticidad. Observamos acá en la gráfica de esfuerzo normal y el esfuerzo cortante de una porción en la superficie, una porción diferencial del área. Tenemos una fuerza normal a la superficie, una fuerza tangencial y nuestra fuerza resultante que actúa sobre ese diferencial de área. En tal sentido, tenemos un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Si el fluido está en equilibrio o en reposo, lo que tenemos entonces una fuerza normal y la fuerza cortante sería igual a cero. Caso contrario, si el fluido estuviese en movimiento, sí tenemos un esfuerzo cortante. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo